¿Qué tal, amigos? Este día vamos a ver un video que quería ver desde hace tiempo, que es el de las fallas de Valencia, porque, bueno, pues ya me han platicado cómo se pone la fiesta, así que pues vayamos a verlo. Qué espectacular. Ya más o menos conozco algo, pero muy poco. Y nunca he tenido el privilegio pues de estar ahí, pero el 2021 ahí estaré. O sea, de verdad es una cosa imperdible. Y no sé de dónde sé que se reúne mucha gente. Bueno, no se reúne mucha gente, sí, no, obviamente, pero me refiero a que para hacer una falla planean con un año de antelación, que hay gente que invierte muchísimo dinero en eso porque tienen un nivel de detalle, el vestuario también, las joyas. El fin del ciclo anual en la vida de las fallas. Para quemarlas al final. De marzo, en el día de San José, la crema prende más de 700 fallas en un fuego purificador. Fallas que manifiestan la cohesión humana e intergeneracional del barrio en una tradición que pasa de padres a hijos. De las cenizas resurgirá el ingenio y el trabajo en equipo del colectivo fallero en forma de falla. Su origen más remoto es incierto. Crónicas medievales hablan de hogueras alimentadas con madera y viejos muebles que la gente de los barrios realizaba con la llegada de la primavera. Otros relatos asocian la celebración con el gremio de carpinteros y la festividad de San José. Pero hace algo tiene sentido, ¿no? 50 años aparecen los primeros datos sobre las fallas tal y como las conocemos actualmente. En las calles de Valencia aparecían peculiares esculturas realizadas con madera, ropa y cera. Desde sus orígenes, la evolución de la fiesta ha sido constante. Evolución que se plasma en la fiesta y en las fallas gracias a la esencia del espíritu renovador de la fiesta. La idiosincrasia social siempre ha quedado visible en el crítico espejo de la falla como un escaparate de la realidad. Sí, eso también es muy conocido, es decir, que hacen cosas con referente a la situación política, tanto de España como global. En 2019 hicieron muchas sobre Angela Merkel. La falla es el eje que vertebra la fiesta. Es una escultura efímera creada a lo largo de un año que se mostrará públicamente el día de su ensamblaje o plantada. Un año, es que es... La planta es la culminación del trabajo realizado por artistas y La falleros. planta. En forma Valenciana, de ¿no? una escultura que nace de la nada en las calles valencianas. Y eso en sí mismo debe ser un espectáculo, ver cómo empiezan a armarlo. La tradición perdura en algunas que se siguen montando al tombe. Ay, muero de ganas de ir. La falla tiene una estructura de madera y está recubierta de cartón, telas y nuevos materiales. De qué Pero su belleza. alma es la crítica satírica desenfadada y libre Porque que se hace Tlopithecus. sobre personajes y temas de actualidad. Sátira que El rey. aportan los ninots y sus versos escritos en valenciano que a modo de escenas dentro de una película desarrollan el tema central de la falla.
la escuela de Bruselas. Todas las fallas llevan asociada una guía explicativa o libret, donde se comenta la temática central de esta en la lengua de los valencianos. Pero en sí, ¿qué significa falla? O sea, ¿es lo mismo que en castellano? Algo que falla, que no está bien, que cometió un error. ¿O es una palabra en valenciano que tiene otro significado? Al museo donde se guardan las mejores creaciones de cada año, en el gran retablo de las fallas. El carácter libre y democrático de la fiesta queda patente cada año con el indulto de un ninot elegido en votación popular. Esta figura se salvará del fuego y formará parte del Museo Fallero, lugar donde se respira tradición y respeto por el pasado. ¡Qué belleza! Es que son de verdad obras de arte. La creación de la falla implica un gran esfuerzo, así como el trabajo en equipo de muchos vecinos del barrio, los falleros. Para coordinarse, los falleros crean equipos de trabajo o comisiones con funciones concretas. El ágora o lugar de reunión de las comisiones es el casal, espacio de cohesión social donde se entremezclan las edades, sexos y procedencias alrededor de un fin común: la creación de la falla y la coordinación de las actividades sociales, culturales y solidarias del año. Anualmente, cada comisión fallera elige a sus reinas y cortes de honor, así como la fiesta de las fallas de Valencia elige a sus falleras mayores. Durante su reinado, ellas serán las embajadoras de la fiesta allá donde se las requiere. La falla es un gran eje social que vincula personas, barrios y ciudades con la historia, la tradición y la artesanía. Este asunto de hacerlo entre barrios Gracias a las fallas, socialmente, no sé, muy loable, particular. No creo que haya otra cosa parecida. El colectivo más importante es el de los artistas falleros. Mezcla entre arquitectos, escultores, pintores y ingenieros también para sostener todo esto. Son capaces de hacer que la falla surja de entre sus manos, integrando las últimas tecnologías con ancestrales procedimientos manuales, siempre respetando la tradición. No, qué increíble, de verdad. Son artistas que transmiten oralmente sus conocimientos, pero en la actualidad los nuevos profesionales pueden formarse en centros oficiales. Wow. La Universidad de las Fallas. Gracias al licenciado fallero y a la fallero. indumentaria tradicional que acompaña la celebración de las fallas, los orfebres, peluqueros, abaniqueros o sederos enriquecen la fiesta con sus creaciones. Es que el nivel de detalle, hasta el peinado, todo. Tradición que perdura en los telares jacquard con más de 2 siglos, donde miles de hilos de seda entrecruzan sus colores con los espolines que los atraviesan sin cesar. El resultado son obras de arte en tela. Dios, qué increíble. Tradición que evoluciona en las manos artesanas de joyas. orfebres y en el preciso golpe del cincelador. Las peinetas. No, es increíble. Tradición pirotécnica que corre por las venas de los valencianos. Sí. Porque uno de los elementos básicos de la fiesta es la pólvora, en sus diversas formas y presentaciones. Los trons de Bach, les mascletaes o los fuegos artificiales de la Nit del Foc invitan a turistas y visitantes a unirse a la fiesta.
Ay, qué bonito, quiero estar ahí. Y son 5 días, ¿no? De las fallas, son 5 días. También he oído que a la gente de Valencia le estresa un poco porque de verdad es como muchas las visitas de los turistas y todo está lleno y es caótico. Que palpita dentro de los corazones y sumerge Valencia en una nube de pólvora. Es una cosa única, esto no hay en otro sitio. Así. ¡Qué guay! Como dicen los españoles, ¡qué guay! Si la pólvora ¡Ve el tamaño de esa cosa! Banda sonora, Es los enorme. músicos que acompañan la fiesta mantienen vivas las partituras de antaño. Música tradicional valenciana en forma de bandas de música o en grupos de tabal y dolçaina, instrumentos genuinos y peculiares de tierras valencianas. ¿Cómo flow tienes? Las fallas y su actual impacto mundial son fruto del trabajo en equipo de los falleros representados por la Junta Central Fallera y las instituciones públicas que apoyan la fiesta. El trabajo de la Junta Central Fallera, organismo de representación democrática de las fallas, se ve reforzado con el gran apoyo que siempre ha ofrecido el Ayuntamiento de Valencia. La unión de esfuerzos ha conseguido el reconocimiento mundial de la fiesta. Las fallas ya forman parte de una Del red global patrimonio, que ¿no? se extiende desde Valencia al mundo. En cualquier país es posible seguir en directo la actualidad fallera, sus actos y el palpitar de la fiesta. Si estás en Valencia y en Fallas, has de vivir la fiesta en la calle. Sí, debe ser Marzo se convierte en un mes lleno de actos relacionados increíble. con la fiesta. Pasea por Valencia, observa cómo se transforma la ciudad y sumérgete en las fallas. En la Crida, la fallera mayor de Valencia te ha invitado a participar en la fiesta. Si has venido a conocer las fallas de Valencia, sal a la calle y únete a la marea humana. Valencia, ciudad cosmopolita y de vanguardia, te invita a conocer sus imprescindibles en fallas. Cada falla organiza sus propias despertaes a diario. Puedes empezar el día vibrando con los trons de Bach. Los trons de Bach. Aquí le llamamos En tu cohetes. recorrido por la ciudad, mira y observa la belleza de las vestimentas tradicionales y sus complementos. Escucha las bandas de música y los grupos de tabal y dolçaina. Fotografíate junto a las fallas y los falleros. Y comparte tus experiencias en las redes sociales. Lo haré, lo haré. Visita los museos falleros, el Museo Fallero y el Museo del Artista Fallero. A mediodía acércate a la plaza del Ayuntamiento y prepárate para vibrar con la sonoridad de la mascleta. La mascleta, que es lo principal. Si estás en Valencia, disfruta de paella. nuestra gastronomía y los frutos de la tierra. Ah, claro, la naranja valenciana. La ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados es uno de los actos más emotivos de las fallas.
Cuando llega la noche, Valencia y sus calles se iluminan ¡Qué hermoso! de forma espectacular para recibir a los visitantes. En la Nit del Foc, los mejores pirotécnicos se baten en un duelo de luz y color. La Nit del Foc. La noche del fuego. Ya sé, valenciano. Y el día 19 no te pierdas el renacer del ciclo fallero. Intégrate en las fallas y su pálpito común de cohesión humana, multicultural e intergeneracional. Esa noche, muchas poblaciones de Valencia son una gran hoguera que renueva vida y sentimientos, para iniciar de nuevo el ciclo vital que llevará al renacimiento de las fallas el próximo año. ¡Wow! Ya había escuchado, pero la verdad es que tengo dos amigos valencianos y era un poco más como a nivel queja, porque las calles se ponen muy llenas y todo es una locura y no dejan estar como a los locales en paz. Pero de verdad creo que es una fiesta fabulosa, creo que es exagerado el nivel de detalle que hay en cada una de las fallas. No me quedó claro qué significa falla, pero sí estoy segura que es algo en lenguaje valenciano, en lengua valenciana, en idioma, no sé. Y no sé, me pareció muy buen video, explica muy brevemente de qué se trata y yo abajo les dejo ahí que es el canal documental, así se llama, de ahí lo tomé, denle like, yo ya le di like a ese video porque está muy bueno y definitivamente en 2021 voy a ir. Ahora tengo una duda que es: ¿qué pasó con todas las fallas que se hicieron de 2019 y que se iban a presentar en 2020? Porque eso sí sé que debido a la pandemia ya no se pudo hacer. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se quedaron guardadas y las van a sacar ahorita en 2021? ¿O las desecharon? ¿O cómo es? O sea, ¿cómo el comité funciona para que eso... no lo sé. Qué tristeza, de verdad, porque es el trabajo de tanta gente, el trabajo de todo un barrio, todo un pueblo, toda una ciudad. Y pues debido a esta pandemia, ¿verdad? Pues se tuvo que suspender. Una pérdida, pues además de económica, pero como triste por todo lo que pasa. Bueno, pues esto ha sido la reacción de este video y espero verlos pronto en otra reacción, y si quieren dejarme en los comentarios la respuesta a mis preguntas y también si quieren que reaccione a otra cosa de España, pues déjenmelo saber en los comentarios.